En Queen Camilla nunca esperó esto. Tras los muros del palacio, mientras el rey Carlos confirmaba la fecha de coronación para el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, Camila rompió a llorar, despojada de la influencia real y marginada de la historia. La mujer, antaño llamada reina, se enfrentó al golpe final, viendo cómo la monarquía por la que luchó la dejaba atrás. La reunión secreta en Sandringham. El 2 de agosto de 2025. Se celebró un consejo real privado dentro de la finca de Sandringham, el extenso refugio campestre, asociado desde hace mucho tiempo con las principales decisiones reales. El rey Carlos III convocó la reunión bajo un estricto velo de secreto, solicitando solo 4 asistentes: el príncipe Guillermo, la princesa Catalina, la princesa Ana y el arzobispo de Canterbury. Notablemente ausente de la sala estaba la reina Camila, un detalle que sorprendió al personal y señaló algo más profundo que una simple planificación rutinaria. La reunión, según fuentes internas del palacio, duró casi 4 horas, con un tema central sobre la mesa: asegurar la fecha para la próxima coronación británica. Ayudantes reales confirmaron más tarde que la sesión no era meramente hipotética. Se presentaron documentos preparados con antelación por asesores legales y asesores constitucionales de alto nivel que describían el proceso formal de abdicación. Estos incluían cronogramas, disposiciones sanitarias y cláusulas de legado. Fuentes dicen que el rey Carlos, ahora de 76 años, parecía tanto físicamente cansado como emocionalmente resignado. Durante meses, la especulación había aumentado con respecto a su salud posterior al tratamiento contra el cáncer, pero la claridad de esta reunión demostró que los rumores eran ciertos. Había llegado el momento de la transición, y sucedería antes de fin de año. La fecha propuesta para la coronación era más que simbólica. El consejo rodeó el 7 de diciembre de 2025, una fecha elegida no solo por conveniencia logística, sino por significado personal. Marcó 20 años desde el primer compromiso real en solitario de Guillermo en 2005 y 30 años desde la trascendental entrevista de la princesa Diana en Panorama en 1995. Un momento que remodeló la percepción pública de la monarquía. Al elegir esta fecha, la familia reconoció silenciosamente tanto la mayoría de edad de Guillermo como el legado no resuelto de Diana. El mensaje fue claro. Esto no era solo una entrega de poderes, era un reequilibrio. Al final de la reunión, el tono, según se informa, pasó de sombrío a una solemne resolución. Se dice que la princesa Ana rompió el silencio, comentando: «Tenemos un deber con la corona, no con la comodidad». Ese sentimiento guió las declaraciones finales, incluidas las propias palabras finales de Carlos: «Que sean coronados antes del invierno». El arzobispo ofreció una breve oración, y uno por uno, los asistentes firmaron el pergamino de afirmación preparado. El nombre de Camila no apareció en ninguna parte del documento. Si bien las decisiones se tomaron en los tranquilos salones de Sandringham, lejos de la mirada pública, el costo emocional apenas comenzaba a sentirse tras las puertas del palacio. Y sería Camila, desinformada, marginada y traicionada, quien absorbería el primer golpe. Camila escucha las noticias. No invitada. Camila Parker B.S., la mujer que una vez desafió el escrutinio público para estar al lado de Carlos, se vio sorprendida. Según se informa, se enteró de los planes de coronación no por su marido, sino a través de un mensaje filtrado del personal que fue reenviado por error a uno de sus ayudantes. Fue una cruel ironía.
Después de décadas de luchar por la legitimidad en los círculos reales, descubriría su futuro papel por accidente. Cuando se enfrentó a la realidad de que estaba excluida de la reunión de Sandringham, su reacción fue inmediata y profundamente emocional. Los testigos dicen que rompió a llorar y se encerró en sus aposentos reales en Clarence House. Camila había estado preparando hasta esa mañana el baile de invierno, un gran evento palaciego programado para mediados de diciembre. Irónicamente, ahora eclipsado por la propia coronación. La yuxtaposición de una celebración planificada con su repentina marginación se sintió como una humillación pública. Según fuentes, ordenó a sus ayudantes que pospusieran el evento, diciendo que no habrá nada que celebrar. Su secretario personal admitió más tarde que Camila pasó casi 2 días completos a puerta cerrada, hablando solo con su vieja amiga Fiona Shelbourne, la marquesa de Lansdowne. Rápidamente siguieron las maniobras políticas. Camila se puso en contacto con su aliado más cercano en el palacio, Lord Andrew Parker, el Lord Chamberlain, con la esperanza de retrasar o redirigir el anuncio público. Sin embargo, Parker se vio bloqueado. Para entonces, la princesa Ana y el príncipe Guillermo ya habían asegurado la validación legal a través del Consejo Privado, sin dejar lugar a la negociación. La frustración de Camila se convirtió en amargura. Durante un momento privado supuestamente, declaró: «Esta es una traición a todo lo que sacrifiqué», refiriéndose no solo a la difunta princesa Diana, sino a sus décadas de lealtad a través de escándalos, ataques de la prensa y la remodelación real. Sus palabras tenían peso. Camila, después de todo, había soportado 50 años de desaprobación pública, innumerables titulares y comentarios brutales. Esperó casi 8 años después de que terminara el primer matrimonio de Carlos, antes de ser reconocida formalmente. Y sin embargo, en vísperas de su supuesto capítulo de coronación, su historia estaba siendo reescrita sin su nombre. Esa comprensión fue más profunda que cualquier escándalo jamás podría ser. Aquellos más cercanos a ella semían que esta exclusión no fuera solo simbólica, sino el comienzo de su silencioso borrado de la monarquía que ayudó a rehabilitar. Con las lágrimas aún frescas y la confianza destrozada, Camila se quedó sola al borde del poder real, sorprendida por aquellos a quienes una vez llamó familia. Pero la monarquía ya había girado su mirada hacia Guillermo y Catalina, y una coronación destinada a reescribir la historia real. Fecha de coronación de Guillermo y Catalina confirmada. Después de semanas de especulaciones, el Consejo Privado confirmó oficialmente que la coronación del rey Guillermo V y la reina Catalina tendrá lugar el 7 de diciembre de 2025. Este histórico anuncio fue sellado por un decreto real firmado por el rey Carlos III el 1 de agosto de 2025, solo días antes de la reunión de Sandringham. Entre los testigos de la firma se encontraban la princesa Ana, el arzobispo de Canterbury y el Lord Chamberlain. El documento ha sido formalmente sellado con el gran sello del reino, lo que hace que la fecha sea irreversible según los protocolos reales actuales. Luego fue archivado en la colección real en el castillo de Windsor, a la espera de su difusión pública. La elección simbólica del 7 de diciembre no puede ser exagerada. Cae exactamente 20 años después del primer compromiso real en solitario del príncipe Guillermo en 2005, que tuvo lugar en un hospital infantil en Birmingham. Un momento que el público recuerda con cariño. Más conmovedoramente, también se cumplen 30 años de la innovadora entrevista de la princesa Diana en el programa Panorama de la BBC en 1995, durante la cual cuestionó el futuro de la monarquía
y abrió los ojos de la nación a las luchas internas de la familia real. Muchos cercanos a Guillermo dicen que él mismo seleccionó esta fecha para honrar tanto su camino real como el legado perdurable de su madre. Dentro de los muros del palacio, los preparativos se están acelerando. El Colegio de Armas ya ha comenzado a redactar las invitaciones y las órdenes ceremoniales para la coronación. Las unidades militares han recibido sus horarios de ensayo y un plan operativo completo para la seguridad, el transporte y la ubicación de las delegaciones internacionales está ahora en progreso. Se espera que asistan más de 3.000 invitados, entre ellos miembros de la realeza extranjera, presidentes y líderes de la Commonwealth. La BBC e ITV han asegurado los derechos de transmisión, y el Servicio Mundial de la BBC lo transmitirá en vivo en 42 países, lo que indica el momento de reinicio global de la monarquía. Un anuncio formal televisado está programado para mediados de septiembre de 2025 y será pronunciado por el propio rey Carlos, en lo que los expertos creen que será su último discurso oficial antes de la abdicación. El discurso reflexionará sobre su reinado, reconocerá los desafíos personales y nacionales, incluido su diagnóstico de cáncer, y ofrecerá una bendición a Guillermo y Catalina. Hasta entonces, el público permanece en vilo, observando cada movimiento real. Si bien Carlos sigue siendo rey sobre el papel, la transferencia espiritual y emocional del poder Yacha ha comenzado en serio. Con la fecha de la coronación ya fijada y la creciente anticipación del público, la atención se ha desplazado hacia la mujer que asumirá el papel que una vez ocupó la reina Isabel II. Y a medida que Catalina comienza a asumir las responsabilidades de una futura monarca, su transformación de duquesa a reina en espera ya está dejando una profunda huella dentro del palacio. Comienzan el nuevo título y los poderes reales de Catalina. En un cambio silencioso pero decisivo, la princesa Catalina ha comenzado a operar bajo el título no oficial de reina en espera, una frase que ahora se utiliza en los memorandos reales internos, los resúmenes de programación y las comunicaciones diplomáticas. Desde principios de julio de 2025, los principales ayudantes del palacio se han dirigido a ella con este título honorífico durante las sesiones informativas oficiales. El cambio es más que simbólico. Marca el inicio práctico del reinado de Catalina. Ahora preside las reuniones relacionadas con los patrocinios reales y ha comenzado las sesiones informativas semanales con el MI6 y el Ministerio de Asuntos Exteriores, preparándola para su papel como jefa de Estado. Uno de los cambios visualmente más significativos ocurrió el 28 de julio de 2025, cuando se vio al joyero de la corona entrar en el Palacio de Kensington con 2 grandes estuches de terciopelo. Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que estos contenían la tiara Cambridge Lovers Knot y varias otras joyas históricas que están siendo ajustadas para la insignia de coronación de Catalina. Los modistos reales también han sido convocados para supervisar los ajustes de un nuevo guardarropa ceremonial, que, según los rumores, costará 3,4 millones de libras esterlinas, el triple del presupuesto promedio de moda real para un solo año. Se espera que la colección rinda homenaje a la reina María, la reina Isabel II y la princesa Diana. La creciente presencia de Catalina no se limita a la apariencia. Su autoridad se está sintiendo en todas las instituciones reales. El personal de Clarence House, el Palacio de Kensington e incluso el Palacio de Buckingham ahora reportan directamente a su secretario privado en varios dominios. Aquellos cercanos a la familia describen una creciente cultura de reverencia hacia ella,
y algunos miembros del personal se refieren a ella a puerta cerrada como Su Majestad Catalina, incluso antes de que los documentos oficiales utilicen el término. Su capacidad para generar lealtad y respeto ya está superando las expectativas, especialmente a medida que la influencia de Camila disminuye y la opinión pública se inclina hacia la generación más joven. Catalina también ha comenzado a redefinir las prioridades futuras de la monarquía. Su enfoque principal sigue siendo el desarrollo de la primera infancia, la salud mental y la diplomacia internacional, áreas en las que ya ha encabezado iniciativas. El 14 de julio, según se informa, aprobó la financiación de 3 nuevas asociaciones globales en la educación infantil y anunció una visita de Estado a Canadá en marzo de 2006. Todas las señales sugieren que Catalina se está preparando no solo para heredar un papel, sino para liderar con una visión definida. A medida que el palacio transita el poder, está claro. La reina en espera ya ha comenzado su reinado en todo menos en el nombre. Mientras Catalina se levanta con silenciosa autoridad, el rey Carlos debe ahora reconciliar el sacrificio personal con el deber nacional. Y mientras su salud y su legado pesan mucho en su mente, hace una confesión privada que revela la verdadera razón por la que se está haciendo hacia un lado y por qué Guillermo, no Camila, fue siempre el heredero deseado. La confesión final de Carlos sobre su abdicación. En la noche del 2 de agosto de 2025, dentro de la biblioteca privada de Burke Hall, el rey Carlos convocó a Guillermo, Catalina y la princesa Ana para lo que los ayudantes del palacio describieron más tarde como un ajuste de cuentas profundamente emocional y final. A las 9:15 p.m., después de semanas de especulaciones y filtraciones de prensa contradictorias, Carlos abrió una carta sellada que había permanecido encerrada en su caja fuerte personal desde junio del 97. Una carta que había escrito pocos días después del funeral de la princesa Diana. En ella, confesó sus dudas de toda la vida sobre la monarquía, la carga de su papel y su deseo de algún día pasar la corona a Guillermo antes de los 80 años. La carta reveló que Carlos nunca tuvo la intención de reinar hasta la vejez. Había esperado servir como un monarca de transición, un puente firme entre el pasado y el futuro moderno, que su hijo, eventualmente, lideraría. Carlos confesó que siempre había sentido culpa por su papel en el colapso de su matrimonio con la princesa Diana, y que nunca dejó de sentir la ira del público desde la década de 1990, particularmente después de la muerte de Diana en París. Admitió que Camila, a pesar de toda su lealtad, nunca podría escapar por completo de esa sombra. Al final creía que Guillermo y Catalina eran los únicos capaces de curar lo que él llamó el alma herida de la monarquía. La princesa Ana, según se informa, lloró, mientras Carlos leía el párrafo final en voz alta. Si viviera lo suficiente como para coronar a mi hijo con mi propia mano, había escrito, no será como un rey que pasa el poder, sino como un padre que busca la redención. Guillermo, atónito y visiblemente emocionado, colocó una mano sobre el hombro de su padre y prometió llevar tanto la corona como la memoria de Diana con honor. Ese momento marcó la verdadera transición espiritual del poder. No a través del parlamento, no a través de la ceremonia, sino a través de un padre que finalmente se desahoga. Más tarde esa misma noche, se añadió un nuevo codicil al testamento vital y a los documentos patrimoniales de Carlos. Estipula que ningún título, papel o tierra, debe pasar a la reina Camila más allá de lo que ya fue otorgado bajo el acuerdo del Ducado de Cornualles de 2005.
En cambio, Carlos solicitó que una porción de su patrimonio privado en Sandringham, incluida la residencia Wood Farm, se convierta en un centro de asesoramiento para el duelo y la salud mental de los jóvenes. Un legado directamente ligado a la visión de Diana. Fue un acto silencioso de penitencia de un rey que finalmente había hecho las paces con su pasado. Mientras el rey Carlos se prepara silenciosamente para su discurso público final y el final simbólico de su reinado, otro descubrimiento, esta vez dentro de los registros patrimoniales de Camila, sacude a la familia hasta Castalla Pomoesulla. Guillermo, decidido a resolver los asuntos con gracia, descubre en posesión de Camila documentos que nunca debieron ver la luz del día. Lo que encuentra no solo reabre viejas heridas, lo obliga a confrontar la misma traición que una vez llevó a su madre al borde del abismo. Lo que Guillermo encontró en los archivos patrimoniales de Camila. El 4 de agosto de 2025, a las 11, Honky KM, el príncipe Guillermo recibió una carpeta del archivero legal real. En su interior había documentos de 1995 a 2003 que revelaban la participación de Camila en los esfuerzos por bloquear el apoyo legal de Diana durante el divorcio de 1996 y los planes para acelerar la imagen pública de Camila semanas antes de la muerte de Diana en 1997. Lo más inquietante fue un memorando de 2001 que detallaba los pagos a una empresa de relaciones públicas de Nueva York, con el objetivo de remodelar la imagen de Camila, desacreditando el legado emocional de Diana. Guillermo se sentó solo durante 20 minutos, conmocionado y desconsolado. Regresó a Adelaide Cottage, confiándose a Catalina, y el 5 de agosto solicitó que Camila fuera despojada de cualquier título real, más allá de lo que se requería legalmente. Esto incluía retirarla de la Orden de la Jarretera y limitar su presencia posterior a la abdicación. El descubrimiento destrozó su confianza y validó los temores de Diana. Mientras Guillermo se centraba en su futuro reinado, el daño entre él y Camila se volvió irreversible. Pero antes de seguir adelante, Camila, ahora despojada de su estatus, enfrentaría el peso emocional del rechazo de la monarquía. Su colapso privado marcó el desenmarañamiento de su identidad real. Lo que siguió fue un momento que nadie esperaba. El colapso emocional de una mujer que creía que finalmente había sido aceptada. Pero el juicio de Guillermo dijo lo contrario, y la historia nunca la volvería a mirar de la misma manera. El colapso emocional de Camila tras los muros del palacio. El 6 de agosto de 2025, a las 8:45 am, Camila recibió una carta de Guillermo despojándola de sus títulos honoríficos y prohibiendo el uso futuro de reina. Después de enero de 2026, solo se le llamaría duquesa de Cornualles. Camila se derrumbó dentro de Clarence House llorando. ¡Me borró! Después de 20 años de dar forma cuidadosamente a su papel, ahora enfrentaba el exilio simbólico. A las 11:30 am, el rey Carlos llegó de Highgrove House. Durante una reunión privada de 43 minutos, admitió que no podía anular la decisión de Guillermo. Él es el futuro, no yo. Para esa noche, se ordenó al personal que comenzara a empacar. Camila desalojaría Clarence House antes del 1 de octubre y regresaría a Raymil House en Wiltshire. Su viaje real, de amante a reina, terminó no con aplausos, sino con silencio. La monarquía había seguido adelante. Mientras Camila desaparecía en un tranquilo aislamiento en Wiltshire,
la Casa Real dirigió su atención a un ajuste de cuentas más personal. Para el príncipe Guillermo, esto aún no era un cierre. Todavía había una conversación final que tenía que ocurrir. No por títulos, no por actuación pública, sino por la verdad emocional. Después de 3 décadas de tensión, angustia y silencio, el futuro rey accedió a reunirse cara a cara, por última vez con la mujer que una vez dividió a su familia. La conversación final entre Guillermo y Camila. La reunión fue programada para el 8 de agosto de 2025, a las 3:00 p.m., dentro del Salón del Jardín, en el Castillo de Windsor. Solo se permitieron 2 personas dentro: el príncipe Guillermo y Camila. El entorno fue elegido intencionalmente por su privacidad. Durante los primeros 18 minutos, ninguno de los dos habló. Camila, sosteniendo un pañuelo bordado con sus iniciales de la boda de 2005, rompió el silencio. Según se informa, preguntó: ¿alguna vez fui perdonada? Una pregunta que quedó suspendida en el aire como el peso del legado de la princesa Diana, sin resolver y tácita durante casi 3 décadas. Guillermo, tranquilo pero visiblemente tenso, no respondió directamente al principio. En cambio, sacó de su chaqueta una pequeña nota doblada, una que su madre había escrito en 1996, recuperada del escritorio de su palacio de Kensington, después de su muerte. La nota decía: un día, dile a Guillermo que no odie, que viva más libre de lo que yo lo hice. La colocó sobre la mesa entre ellos. Camila la miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo intenté, susurró. Nunca quise ser reina. Solo quería que él estuviera completo. La expresión de Guillermo no cambió. Simplemente respondió: «¿Pero ayudaste a romperla?». Camila preguntó por qué no podía simplemente dejarla desvanecerse con dignidad. Guillermo dijo que no se trataba de castigo. Se trataba de claridad. Que la monarquía no podía avanzar mientras fingía que el pasado no había sucedido. Que el perdón público requería honestidad. Le dijo que las cartas que había leído, aquellas que esbozaban los esfuerzos para desacreditar a Diana para aislarla emocionalmente durante 1995-1997, no eran solo notas al pie de página en la historia. Eran heridas reabiertas. «Esto no es una valla de venganza», dijo. «Es la corrección de un registro que mis hijos merecen conocer». Era la primera vez que Camila escuchaba a Guillermo mencionar al príncipe Jorge y la princesa Carlota directamente en relación con su legado. La conversación terminó a las 4:12 p.m. Camila se puso de pie, recogió su abrigo y salió sin decir una palabra. Guillermo permaneció sentado durante otros 5 minutos, con los ojos fijos en el jardín, donde su madre una vez caminó con él cuando era niño. El silencio en la habitación no estaba vacío. Estaba lleno de ecos de amor, traición, arrepentimiento y resolución. No se llamó a ningún miembro del personal. No se emitió ninguna declaración. Pero fuentes internas confirmaron que esta era la última vez que Camila y Guillermo hablarían en persona. La historia para ellos había terminado. Mientras el palacio cerraba silenciosamente la puerta a este conflicto enterrado durante mucho tiempo, Guillermo centró su atención en el futuro. Pero antes de que la coronación pudiera continuar, la familia real honraría una voz perdida hace mucho tiempo, una cuya ausencia había dado forma a sus vidas, más de lo que su presencia jamás podría. En la siguiente sección, Guillermo hace la declaración pública más inesperada de su vida, invocando el nombre de la princesa Diana
no con tristeza, sino con triunfo. Lo que siguió asombró al mundo y remodeló la tradición real para siempre. El tributo público de Guillermo a Diana sacude a la nación. El 10 de agosto de 2025, el príncipe Guillermo salió al césped del Palacio de Kensington, justo después de las 5:00 p.m., para un tributo emocional diferente a todo lo que se había visto en la historia real reciente. Detrás de él se encontraba un retrato restaurado de la princesa Diana de 1997. Oculta al público desde su funeral, Guillermo reveló una nueva escultura de Diana rodeada de 3 niños que simbolizan a Jorge, Carlota y Louis, y luego se dirigió al público en un sincero discurso de 12 minutos. Habló del silencioso borrado que había sufrido Diana y declaró que era hora de realineación, no de venganza. Luego sorprendió a la nación al anunciar que la galería de la reina en el Palacio de Buckingham pasaría a llamarse Salón Memorial de la Princesa Diana a partir del 1 de septiembre de 2025. Nunca antes una princesa de Gales había recibido tal honor permanente en el corazón de la monarquía. Hashtags como el regreso de Diana y Cossacoasones Guillermo sana la corona se volvieron tendencia mundial. Más de 19 millones sintonizaron en 24 horas. La primera ministra Olivia Bennet elogió el momento como un ajuste de cuentas maduro. Incluso los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda emitieron declaraciones de apoyo. Mientras tanto, la reina Camila, en silencio desde su finca en Wiltshire, se negó a comentar. Apenas 2 días después, el 12 de agosto, Guillermo invitó a Harry y Meghan a Althorp, donde está enterrada Diana. Los 3 nietos colocaron rosas blancas. No hubo cámaras, solo silencio, dolor, y por primera vez en 5 años, los 2 hermanos volvieron a estar juntos. Con el honor de Diana restaurado y los hermanos reunidos en silencio, el público sintió un cambio de rumbo. Pero lo que vendría después no sería un tributo público. Era un mensaje privado enterrado durante años. 3 días antes de la coronación de Guillermo, una carta sellada hace mucho tiempo de la reina Isabel II fue abierta debajo de la capilla de San Jorge, revelando sus deseos finales para la monarquía. Lo que había dentro remodelaría los planes de sucesión y le entregaría a Catalina un título que ninguna consorte real había tenido antes. El decreto oculto de la reina finalmente se abre. El 14 de agosto de 2025, Lord Christopher Aldrich, guardián del sello privado, abrió una bóveda oculta debajo de la capilla de San Jorge. Recuperó un sobre sellado por la reina Isabel II el 4 de septiembre de 2021, etiquetado para su publicación solo después del gobierno de los 3 soberanos, lo que significa después de la abdicación de Carlos. El sobre contenía una carta manuscrita de 7 páginas compuesta durante los últimos meses de la reina. En su interior, Isabel declaró que tras la ascensión de Guillermo, Catalina Middleton debía ser titulada Reina Regente en espera en caso de incapacidad de Guillermo, evitando tanto al príncipe Harry como a Camila. La reina elogió la resistencia y la gracia de Catalina y enfatizó que el futuro de la corona descansaba en ella. La noticia se hizo pública a las 9:00 a.m. del 15 de agosto. En todo el Reino Unido el shock se convirtió en apoyo. La reina Catalina de Gales fue vista esa misma tarde en Sandringham, con Jorge y Carlota caminando en silencio. No dio ninguna declaración, pero aquellos cercanos a ella se dijeron que estaba abrumada y conmovida. Para Camila esto marcó un cierre final. Ya no era reina de título y ahora estaba completamente excluida de todas las líneas de sucesión y poder simbólico. Su silencio lo decía todo.
El futuro de la monarquía estaba ahora arraigado en el legado de Diana, encarnado por Catalina y protegido por Guillermo. Con las últimas palabras de la reina Isabel ahora públicas, y Camila silenciosamente dejada de lado, Guillermo se encontraba solo en la cima de una monarquía reformada. Pero no había terminado. Al amanecer el día de la coronación, se preparó para pronunciar un discurso desde el balcón diferente a cualquier otro miembro de la realeza antes que él. No se trataba de lealtad, legado o incluso soberanía. Se trataba de la verdad. Lo que Guillermo dijo a continuación rompería siglos de tradición real y declararía que la corona, por fin, pertenecía al pueblo. Las lágrimas de Camila no eran solo por los títulos perdidos, sino por un futuro al que ya no pertenecía. A medida que la fecha de la coronación de Guillermo y Catalina queda grabada en piedra, la monarquía comienza un nuevo capítulo, uno sin la sombra de Camila. La historia de la reina consorte termina no con gloria, sino con silencio tras las puertas del palacio.